historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su tan gustado programa La Historia No Contada. Bueno, pues seguimos con la etapa de los documentos históricos de la Segunda Guerra Mundial y estamos cumpliendo con este programa 250 programas al aire en lo que van 2 años y fracción de que se ha mantenido este programa, algunas veces con sus altas, con sus bajas. Pero de alguna manera siempre con investigaciones muy serias, con materiales palpables, tangibles, y con documentos también que solamente, primero quién sabe quién tenga el original, porque no todos están en la biblioteca. Muchos documentos aquí que les he presentado, tanto de la historia de México como de la historia del mundo, pues son documentos que me facilitan, me prestan o de alguna manera me permiten sacar la cuestión facsimilar, pero todo es en provecho y en beneficio del conocimiento de la historia para las nuevas generaciones y para las generaciones que ya están o los que llevamos de salida como su servidor. Bueno, pues que nos sigue apasionando y nos sigue gustando este amor, este estudio por la historia, por la investigación, porque precisamente, bueno, pues lo que nos llevaremos serán a lo mejor muy seguramente nuestros recuerdos. Entonces, pues el día de hoy tengo que presentarles un documento muy importante porque en el desembarco hay unos que le llaman Dieppe, como se escribe con doble P, o Dieppe, el desembarco de Dieppe, el 19 de abril de 1942. El documento que les presento es el mensaje enviado desde el cuartel general del Führer, o sea de Hitler, al comandante en jefe del oeste, Herr von Rundstedt, en el que lo felicita por repeler la invasión en Dieppe el 19 de agosto de 1942 y le expresaba la esperanza de poder contar con sus fuerzas en el futuro. Entonces es muy interesante porque, fíjense bien, ahorita le voy a dar lectura al documento, a la lectura autorizada. Si ustedes se acuerdan, si han visto películas de Segunda Guerra, las cartas, cuando eran revisadas para los prisioneros de guerra o alguna gente que estaba por ahí guardadita, bueno, pues, ¿qué es lo que hacían? Había gente especial que recortaba con navaja ciertos párrafos, no los tachaban, la recortaban. Entonces, si venía la carta escrita al reverso, al derecho y al revés, bueno, pues lo que importaba era eso. Y si del otro lado quedaba mucha la información, no les interesaba, porque tenían que suprimir cualquier cosa, cualquier información que la gente, los revisores, se le llamaban los revisores, vieran que causaba peligro o algún efecto en especial al alto mando o a las operaciones bélicas que se estaban llevando a cabo. Bueno, pues entonces eran retirados directamente del papel, y prácticamente pues les llegaban prácticamente 2, 3 palabras a los familiares, a las personas que les habían mandado esas cartas. Bueno, pues de igual manera, como se transmitía por telégrafo, tenían que escribirlo en una máquina especial, en una máquina que ya iba escribiendo ciertas líneas, como lo que sería el telex, que se le llamaba, o llegaba por comunicación tipo braille, en un código especial de que perforaban o abultaban la tira y se leía la tira. Había gente experta en leer todo esto. Uno de ellos
los que descifran el código alemán, el código Enigma, pues son los británicos. Entonces, la carta original, o como llegó la carta del cuartel general, es emitida, llega por líneas de todo lo que son las líneas de parágrafo, llega a la sede, y la sede la arma, por decirlo así, y lo transcriben a máquina mecánica. Y lo que primero les voy a mostrar, y el original, o como llegó esa transcripción en tiras, bueno, se pegaba por la parte trasera del documento, que al final era el que se le iba a entregar a la persona del destinatario. Entonces, del cuartel general de Hitler, fíjense bien cómo son líneas que se le pegan al documento original. El documento original, lo que se le va a entregar a Runsdel es este, que aquí se ve que tenía diurex, una cosa así, y una grapa acá. Entonces, es este, y al final, pues no está la firma del Führer, pero sí dice Adolf Hitler, quien lo está mandando. Y este documento está, dice, del cuartel del alto mando, el día 21 de agosto de 1942. El FRR seguramente, y el sello, será una catalogación ya de archivo, para guardar archivo. Esta parte de aquí, que tiene letra con manguillo, y el FRR, puede decir Reichsführer, del cuartel del Führer. Y bueno, voy a darle lectura a este breve, pero conciso documento de Hitler, que dice así. Dice: mensaje de Hitler a von Runsdel, en el que le felicita a él y a sus fuerzas por el fracaso de la incursión de los aliados sobre Dieppe. Dice: área del edificio del Führer, 21 de agosto de 1942, al comandante supremo del oeste, mariscal de campo general von Runsdel. Gracias a los minuciosos preparativos que han llevado a cabo los oficiales y las tropas, un intento de desembarco inglés a gran escala se ha derrumbado por completo. Recientemente ha realizado esta acción. Le ruego, señor mariscal de campo, que transmita mi agradecimiento y reconocimiento a todas las unidades de las tres secciones de la Wehrmacht, de la guerra rápida, la guerra relámpago, de estas gentes que tenían que ver con esta sección militar alemana, implicadas. Sé que en el futuro puedo continuar contando con los oficiales y soldados de la Wehrmacht. Adolfo Hitler. Bueno, pues es breve este programa, es breve, pero de alguna manera lleno del sentido de lo que estamos viendo, un documento que ni en Alemania se ha visto, ni en Alemania lo exhiben, porque bueno, pues es un documento donde le felicita de que no pudieron entrar los ingleses, los aliados, sobre todo los ingleses, la línea a este lugar de Dieppe. Y bueno, es impresionante ver precisamente cómo llegaban los documentos así en secciones, los armaban y después los transcribían. Pues amigos, amigas, este es un pequeño programa de los documentos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente a Runsdel y a todos los que estaban implicados con esta guerra,
Bueno, pues Roosevelt es uno de los que recibe, les quiero mostrar, aunque algunos dicen que está muy maximizada, que no es real, no es verdad. La cruz de caballero de la Orden de la Cruz de Hierro era maximizada, era más grande que las de pecho. Aquí está, ya la había mostrado, ya en alguno de los programas está, es la que tiene las hojas de roble con brillantes y espadas. Esta iba al cuello y es una cruz de hierro, y dentro del estuche tiene un pequeño cajoncito donde va a contener precisamente el parche, el escudo, el parche, que iba pues en alguna capa o en está hecho de hilo de plata. Y esta parte de aquí es, si ustedes lo alcanzan a ver, es que el monitor no veo, ahí está, ese es el fistol, es el fistol de la Cruz de Hierro original también, que es el que cuando no portaban o vestían de civil, bueno, pues ese fistol, esa aguja, como también se le llegó a llamar, pues se utilizaba en el traje, pero nos daba a conocer que esa persona había recibido ese alto honor. Bueno, pues amigos, amigas, qué gusto el saludarles y el poder compartir con ustedes estos momentos de la historia en los cuales pues tenemos todavía mucho material. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes con este programa hoy 24 de febrero del 2022, Día de la Bandera, que también un recuerdo a el Plan de Iguala, que de ahí es de donde se basa para la creación de la bandera, y todos aquellos que dicen que Iturbide fue traidor a la patria, que nunca se le comprobó ni en juicio ni en nada, o sea, juicios chafas como el que le hicieron al general Ángeles. Bueno, pues de alguna manera, digan lo que digan, tenemos libertad e independencia, bueno, en ciertas comillas, porque vamos para un régimen medio raro, si lo permitimos, y tenemos esa libertad, esa independencia que firmara ningún otro más que Agustín de Iturbide, junto con las demás firmas, obviamente, pero la principal es la de Iturbide, y tenemos bandera gracias a Agustín de Iturbide. Y traidor, pues yo no sé por qué, porque se regresa de Europa, porque sabe que Inglaterra hace una alianza, la Triple Alianza, y se alía con España, y quieren regresar hacia 1824 o 25 a invadir México, porque México era la joya de la corona, México era el que les daba todo el oro y toda la plata que querían, y perder, claro que les dolió a los españoles perder México, como les dolió perder Perú. Entonces, claro que querían, y bueno, desde antes, desde 1808, 1810, Inglaterra quería ya invadir México también, en su labor expansionista. Han de haber dicho, pues si nos funcionó con lo que iba a ser Estados Unidos, o que después sería Estados Unidos, pues igual les iba a funcionar aquí en México, y pues imagínense qué colonias tan grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, esa mentalidad, esa situación imperialista, pues siempre ha existido, y por parte de muchos países europeos, pero repito, gracias a Iturbide con su plan que hace precisamente desde 1820, ya lo da a conocer 1821, el plan de Iguala, 1821, pues es donde se establece todo esto y se crea la bandera. Entonces, pues traición a la patria, yo realmente todo lo que he estudiado de Iturbide no nos los lleva. Y hay una cosa muy interesante, ¿eh? A Porfirio Díaz no lo bajan de traidor, no sé también en qué traidor, y más que todo de dictador. Sí, por mantenerse en el poder tanto tiempo, olvidó ciertas cosas, estoy de acuerdo, pero gracias a que, porque nada más duraban antes 2 años y después 4 años, los presidentes no podían hacer nada más que política para el que siguiera. Pero gracias a todos esos años que don Porfirio Díaz estuvo en el poder, fíjense bien,
Se pagó la deuda externa, 220 millones de dólares pagó. México se libera, se vuelve potencia, un peso vale $2. El presidente Taft, en sus 2 entrevistas que tienen allá en el norte, le pide que devalúe el peso, le exige libre paso por el Istmo de Tehuantepec, le exige poner una base militar norteamericana en Baja California Sur para cuidarnos. Mentira, ya le habían echado el ojo a Panamá, al canal de Panamá, que al final se lo quedan ellos. Entonces, y Díaz dijo que no, a nada de lo que le exigió, y por eso, recuerden ustedes, voy a decir algo muy duro. Cuando a Estados Unidos ya no le conviene el que está gobernando en México, lo hace a un lado. Pasó con Díaz, pasó con Madero, pasó con Victoriano Huerta. Huerta sube a la presidencia de México porque le dice que sí a todo lo que le exigía Estados Unidos a través de su embajador. Wilson, traidor, un agente de lo peor. Pero no recuerdo si fue Wilson, Wilson era el presidente y por ahí también se apellidaba, no recuerdo bien ahorita el apellido del embajador de México en Estados Unidos todo ese tiempo de la revolución, pero una porquería de hombre. Bueno, y entonces a Porfirio Díaz vamos a tirarlo sin saber, vamos a todo lo que defiende y que amaba a México y que murió deseando regresar a su patria, sobre todo a Oaxaca. Bueno, pues es un dictador y es lo peor de la historia, igual que Iturbide. Eso lo hace la nueva historia de México, que se hace hacia 1925 por el PRI, o lo que va a ser el PRI. Es decir, la crónica de la revolución la hace Lázaro Cárdenas. Entonces, en este gobierno que se enaltece tanto a Juárez, como les digo, voy a decir un dato duro. Juárez también fue dictador. ¿Por qué? Porque Juárez dura 15 años en el poder y se reelige. Cuando va a subir Lerdo de Tejada la primera vez en esa reelección, hay fraude y Juárez queda. Y hubiera seguido, pero la angina de pecho lo mata en 1872. Vienen las elecciones y sube Lerdo, le ganan a Díaz, porque ya Porfirio Díaz había contendido por la presidencia. Hasta que Díaz, gracias al plan que realiza, termina Lerdo, el cual también quería reelegirse, y lo truena y lo destierra Porfirio Díaz, mandándolo a Nueva York. Lo que sí, algo que sí tenía Díaz era ser agradecido, porque cada aniversario de Juárez iba y le depositaba flores a su tumba ahí en el Panteón de San Fernando, y también repatria los restos de Lerdo de Tejada, que muere en Nueva York, los manda a traer. Entonces, fueron muy amigos Juárez y Díaz, hasta que ya empieza a haber discrepancia de opiniones, precisamente por los intereses creados. Y Juárez, que no quería soltar el poder. Y eso no viene en los libros. Alguien dice que Juárez fue el mejor presidente de México. Pues depende. Ahora sí justifico que de alguna manera México estaba en una situación inestable, porque a la vez que está Benito Juárez como presidente legítimo de la República, también está Miguel Miramón como presidente legítimo de la República. Uno era conservador y otro era liberal. Juárez era liberal, Miramón conservador. Miramón fue niño héroe, pero por haberse cambiado y en contra de Juárez y haber perseguido a Juárez, por orden de gobierno, los libros de historia lo tiran como un traidor. Pero cuando él defiende el castillo en el 47, entonces por eso era muy amigo de Leandro Valle, que después el carnicero de Tacubaya lo va a matar, Márquez, a Leandro Valle, allá por la Marquesa, ahí está el monumento. Entonces, antes de hablar, antes de opinar, bueno, pues hay que conocer qué es lo que hay detrás de la historia, pero no de la historia oficial, de la historia, como por eso se llama así este programa, la historia no contada, que es donde hay que decir las cosas como son y entender para poder caminar, avanzar y no repetir los errores que se están repitiendo ahorita, el regresar a energías fósiles, a regresar a otro tipo de energías cuando había energías renovables, naturales. Pues hay un retroceso
el querer volver a usar carbón, el querer muchas cosas que ahorita se están presentando, pues es como que nos quedamos en la época de Juárez. No, eso ya fue hace 2 siglos. Juárez muere en 1872, siglo XIX, ya pasó todo el siglo XX, estamos en el siglo XXI y se quiere regresar este tipo de cosas y otras muchas más, ya un autoritarismo total, como lo fue en algún tiempo en el régimen del PRI, que el presidente decía: ¿qué horas son? Las horas que usted indique, señor presidente. Pues nada, es que nadie quería meterse en broncas. Muchas veces las delicias del poder llevan a que la gente pierda la cabeza. Y como les decía, si Iturbide volvió a México fue porque venía a ponerse a las órdenes del que estuviera al mando, del que estuviera precisamente frente al Ejecutivo Federal, y a avisar que venía. Él había escuchado de primera instancia que tanto España como Inglaterra en una alianza querían, y también por ahí andaba Francia, querían regresar a invadir a México porque pues se les había ido la joya de la corona. ¿Y cuál es la paga? Porque realmente le tenían miedo. ¿Por qué mataron a Ángeles, al general Felipe Ángeles? ¿Por qué lo manda a matar Carranza? Pues porque había sido el último y el único testigo que quedaba respecto al asesinato de Madero y de Pino Suárez, porque él estaba con ellos en su cárcel, vamos a decirlo así. También con ellos estaba él acompañándoles en su privación de la libertad, y cuando llegan por ellos, que según los sacan y los matan ahí por Lecumberri, yo sé de buenas fuentes y de fuentes militares que fueron asesinados en otro cuarto ahí en Palacio Nacional, que si salieron y que si el capitán Cárdenas, que era como rural, era un carnicero encargado de la muerte de estos dos personajes, del presidente y el vicepresidente, y que los carritos, fíjense, las carcachitas, los carritos que se los llevan precisamente según a paseo ahí por Lecumberri, era de la flota de carros de alquiler de Nacho de la Torre, Ignacio de la Torre, esta persona que tenía amor por los hombres, pues era homosexual, era el esposo de Amada Díaz y era yerno de don Porfirio Díaz. Claro, para este entonces ya no está Díaz en el poder, pero él renta los carros y le dicen para qué va a ser. Entonces, o sea, si le empezamos a sacar hilo, sacamos prenda, obviamente, a meter hilo, sacamos prenda de cómo fueron las cosas. Y entonces, como en el caso Colosio, ya no hay testigos. Ahí anda Chapa Besanilla todavía, pero lo tienen por ahí guardadito. No hay testigos más del caso Colosio. El general Felipe Ángeles era el único testigo vivo de lo que había pasado con Madero, y Carranza pensaba que era un peligro para él o para el futuro y lo manda a fusilar. Carranza también manda a matar a Zapata. Entonces, entendamos las cosas y los contextos. Uno puede justificar que a lo mejor por eso Juárez dura 15 años en el poder, porque andaba con la República itinerante hasta que desaparece el Segundo Imperio y nace la Segunda República. Sí, pero estuvo 15 años en el poder. Porfirio Díaz estuvo 30 y cachito, 31. A quien no le permiten terminar sus 4 años de mandato es a Iturbide. Tiene que abdicar. Pero no nada más en ese entonces México tenía imperio, también en Brasil hubo imperio constituyente o constitutivo, o sea, hecho bajo la Constitución se aceptaba un emperador, más que las disputas de la gente del Congreso, que de su Congreso no sirvió para nada más que para darle problemas, y no cumplió, como muchos congresistas hoy en día no cumplen con su trabajo. Entonces, ahí está el no conocer, el no saber de historia, porque se están repitiendo los mismos errores. Pero en fin, como dice el lema, y Juárez lo dijo cuando le da la carta a Maximiliano, le contesta a Maximiliano, y la historia nos juzgará. Pues sí, y la historia nos juzgará, pero desgraciadamente la justicia
queda de lado. Por eso dicen que la justicia es ciega. Pues sí, es ciega, manca y muda, porque hay muchas injusticias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve para nada. Cuando la gente recurre a ella, después de casi medio año te contestan y te dicen que se declaran incompetentes para la solicitud. Ahora bien, la gente piensa que la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a meter a la cárcel o va a promover alguna situación penal en contra de. No, no tiene ese carácter jurídico. No puede meter a nadie a la cárcel la Comisión de Derechos Humanos. Lo único que hace la Comisión de Derechos Humanos es recomendaciones por escrito en defensa de algo. Habrá situaciones que la tomen en cuenta y habrá otras que digan, ¿y qué? Y luego, para que en un momento se declare incompetente porque no son sus funciones, y además están los amigos y amigas de el señor que ostenta el Poder Ejecutivo Federal, pues entonces sale junto con pegado, ¿no? Todo a modo, todo ad hoc, todo a veces hasta como distractores, como lo que estamos viviendo aquí. Alguien decía en el siglo XIX, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo diría, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca, porque los tenemos en casa, de gentes que quieren imponer su voluntad. Una de ellas, cambiar la historia, que a partir de ellos ha nacido un nuevo México, ha nacido una nueva historia. ¿Y lo que hay detrás qué? Entonces de nosotros depende, amigos, amigas, que la verdad se sepa y que la historia perdure, con sus claros, oscuros, como sea, pero ya pasó. Y ahora estas gentes se dedican hasta a regañar a los muertos. Imagínense que Maximiliano regaló el penacho. Cuando estamos hablando de Maximiliano, su periodo aquí en México, cuando llega es el 28 de mayo de 1864 y se va muerto a finales del 67, de 1867. Llega en el 68, allá en 1868 a Viena. ¿En qué momento lo regaló? Él repatria porque los Habsburgo prácticamente tenían que ver con todas las casas reales en Europa. Él sí logra salvar y repatriar el chimali, el escudo ese que se llevan, que tiene como unas 3 medias lunas, que está hecha con pelo, con piel de ocelote, y bueno, muy impresionante. Él sí lo repatria. Y hace poco hubo una exposición, precisamente cuando se vuelve a exponer, cuando el aniversario, creo que se cumplían los 150 años de la repatriación del chimali, que había salido por ahí del siglo XVI. Él intenta, sí, es cierto, intenta repatriar también el famoso penacho de Moctezuma, que en mi libro, precisamente en el libro de Apuntes Breves de la Historia de México, que también ya está por terminarse, a Dios gracias. Bueno, en este libro, después del prólogo, el primer capítulo precisamente es con lo que abro y es donde doy la hipótesis que si no era penacho también pudo haber sido una capa. Miren, aquí está. Una investigación seria que me llevó más o menos 2 años, 3 años en realizarla, pues es con lo que abres el primer tema del libro, que todavía tengo a disposición. Mándenme un correo y aquí a historianocontada@yahoo.com y les digo cómo se les hace llegar y el costo. Bueno, él sí Maximiliano intenta repatriar el penacho, pero su hermano Francisco José, emperador de Austria, le dice no, ese ahí se queda. Entonces yo no entiendo a las gentes de hoy en día llamarse doctores en historia y que tienen beca del CONACYT y todo aquello. Yo cuando quise entrar al CONACYT lo único que pude sacar fue una cuenta de correo, porque de plano, si no te apellidas Reisenberger o lo que quieras, un apellido muy loco, es muy difícil que puedas entrar
como historiador, y más si te graduaste en el extranjero. Bueno, entonces, yo no sé de dónde sacan estos neohistoriadores que dicen que Maximiliano regaló el penacho. Pues una cosa es el siglo XVI y otra cosa es el siglo XIX, o sea, hay 3 siglos de diferencia. Y además, en la segunda carta relación, porque la primera o no existe o se destruyó, o por ahí alguien la tiene guardada, pero existen muchos libros de las cartas relación de Cortés a lo que llevaba precisamente a Carlos V, que fue emperador de Germania y rey de España. Bueno, pues sí habla de algunos esclavos, algunas mujeres de las más hermosas que había aquí, se las llevan, las enseña desnudas realmente como si fueran aborígenes primitivos, pero más que todo allá entienden la belleza física que había por acá, y de ahí que vienen muchas expediciones también de gente, pues vamos a decirlo así, que venía a ver qué chivo le daba un tope, entiéndase la metáfora, y de alguna manera habla de presentes en arte plumario, pero en ningún momento dice este penacho perteneció a Moctezuma o Moctezuma II me lo dio. En ninguna carta relación lo dice. Habla de arte plumario, y a la fecha los más especializados en México en el arte plumario son los amantecas. Amantecas, ellos son. Y viene ahí en el libro. Entonces, pues amigos, amigas, ya con esto empecé con Hitler y terminé con la historia de México, pero bueno, hay que decir las cosas como son y publicarlas como son. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchísimas gracias. Con este hoy, Día de la Bandera, nuestro honor a nuestra Lábaro Patrio, no concluyo, sino llegamos a 250 programas al aire, gracias a sus likes, gracias a su apoyo, gracias a sus deditos arriba. Y bueno, hay un programa hermano también hecho por su servidor, que está comenzando, que se llama El Órgano, pasado, presente y futuro. Ya hay varios programas arriba, donde hablo de órgano, organografía, o sea, de los instrumentos musicales, que también fue mi primer carrera, la de ser musicólogo. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.